Para los que no me conocen de la charla anterior, soy Pisa, fundador de Cervantes, trabajo con maquinaria, mucho barrio con Diago, también doy clases sobre inteligencia artificial y algunas otras cosas. Estoy en Bayard y bueno, eso. ¿Cuántos de acá estuvieron ya en la introducción de Diago? ¿Y los otros, cuántos de esos vieron alguna vez lo que es Diago? Bien, buenísimo. Esta charla trata de algunos temas bastante puntuales y bastante sueltos, digamos. Hay cosas de Django que después de haber leído el tutorial y cuando uno está empezando a hacer sus primeros sitios, o no siempre hace bien, o a veces se choca, o no sabe cómo hacer los demás. O sea, son cosas que están un poco más allá del tutorial, de lo básico que uno lee en la primera documentación. Y que está bueno saberlo porque ahorran problemas o ahorran a veces hacer cosas que después son lentas o que no funcionan como uno espera. Van a ver que sí, son temas muy sueltos. Yo voy a agarrar puntos y explicar en la mayoría cómo hacerlo o cómo está mal y cómo estaría bien. Hay un montón más de cosas que uno podría incluir en esta charla. Yo elegí a los que a mi parecer eran más importantes o más fáciles de explicar, pero si uno se pone a ver son muchísimas cosas. Siempre lo que yo les doy acá es una punta, después ustedes van a leer la documentación, a probar, a preguntar en grupos y demás. Siempre complementenlo con eso. Bueno, una de las cosas que habíamos visto de Django y que dijimos que era una de las cosas que más vamos a estar usando es el URL, ¿sí? Que era lo que nos permitía trabajar con objetos en vez de tablas y que hacía toda esa conversión por detrás. Ahora, lo vimos demasiado cómo hacer consultas, ¿sí? Consultas a la base de datos con el URL, y la verdad que es bastante potente, digamos, todo lo que nos dan los que llaman los query sets, que son los objetos que usamos para hacer consultas, pero a veces se quedan la mayoría de las personas aprendiendo lo que es filter, exclude, override, los métodos básicos, se chocan con queries que no saben resolver y creen que ahí terminó el mundo y que ahí ya más que eso no nos da el URL. La verdad es que sí nos da la posibilidad de hacer consultas más complejas usando filtros con los objetos Q que dejan hacer prácticamente cualquiera de las filtros, cualquiera de las web que uno podría hacer usando SQL pelado. Así que les voy a mostrar como primera cosa un poquito rápido cómo usar los objetos Q para hacer consultas un poquito más complejas de lo normal. Van a ver que voy a estar pasando mucho entre las slides y código. ¿Eso anda? Sí. ¿Ahí lo leen bien? Perfecto. Bueno, voy a abrir la consola interactiva de Django. Esto no lo vimos en el tutorial, pero es la consola esa que nos permite ejecutar código como si estuviese corriendo el servidor. Sí, lo voy a usar nomás para mostrar cómo hacer algunas consultas. Importo el modelo de noticia, que es el que veníamos usando. ¿Sí? La aplicación que estoy usando para todas las pruebas y todo es la misma que hicimos en la intro, pero le agregué unas cuantas cosas extra, después nos van a ver. Vamos a empezar con consultas simples. Lo que la mayoría se queda aprendiendo es que uno puede hacer .objects.all, por ejemplo, y traerse la lista de todos los objetos noticias. Después se aprende que uno puede hacer filter y pasar cosas como, por ejemplo, dame solamente las noticias que tengan archivada en true, ¿sí? Y con eso nos traeríamos las que están archivadas, que en este caso no hay ninguno. Si por ejemplo decimos las que están en false, van a ser todo el resto, ¿sí? A su vez podemos ir concatenando métodos, por ejemplo decirle, bueno, esto, que es las noticias filtradas, aplicarle otra cosa más, por ejemplo un order by, fecha, ¿sí? Entonces las tenemos además filtradas por fecha y podemos ir concatenando y decirle, bueno, no me des los objetos, sino que dame cuántas hay, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si queremos hacer varios filtros con AND? Bueno, el filter admite pasarle varios parámetros. Entonces, por ejemplo, podríamos decir filter por archivado igual a false y por título igual a hola, ¿sí? Y eso va a ser un AND en el select normal. En este caso no hay ningún elemento. Ahora, ¿qué pasa si uno quiere hacer con OR? Porque uno está pasando una lista de parámetros, esa lista de parámetros se van a hacer todos con AND, así que a primera vista un OR no podríamos estar haciendo. ¿O qué pasa si queremos hacer cosas como, por ejemplo, esto o esto, AND, esto otro, ¿sí? O sea que estemos haciendo ya operaciones lógicas un poco más complejas. Bueno, ahí es donde empezamos a usar los objetos Q. Importamos Q, ¿sí?
que se usa para expresar condiciones sobre los campos que uno podemos usar para filtrar. Por ejemplo, una condición podría ser archivada igual a true. ¿Sí? Ahí tenemos una condición que después podríamos usar en alguna consulta. Django también admite lo que se llaman lookups, que son cosas como, por ejemplo, título, contains, de. Entonces, podríamos decir, bueno, todas las noticias que en el título contengan la palabra. ¿Sí? Lo interesante de estos objetos Q es que los podemos usar, los podemos operar entre ellos con las operaciones que se usan para valores booleanos. ¿Sí? Entonces podemos decir eso and archivada igual a true. ¿Sí? Entonces estamos construyendo una nueva condición que es tal cosa and tal otra. Sí, así como usamos el and, también podríamos usar el or. ¿Sí? Y estamos haciendo operaciones lógicas sobre esos campos. ¿Cómo los usamos para hacer una query? Simple. Eso es lo que le pasamos al filter. Filtrame por esta condición que construimos a partir de un OR entre dos condiciones. ¿Sí? Entonces ahí me va a dar todas las noticias que el título contenga de o esté archivado. ¿Sí? Así podemos empezar a crecer, hacer operaciones cada vez más complejas, agregar paréntesis y hacer distintos, por ejemplo, decir un and, or, todo eso, and, otra cosa y demás. Así que pueden armar lo que podrían tranquilamente armar con un SQL, también lo pueden armar en Django. Así como se lo pueden pasar al filtro, también se lo pueden pasar al exclude y demás, al get, que es el que se usa para obtener un solo elemento. Así que los objetos Q son bastante útiles. Así que no se queden, en este punto la conclusión sería, no se queden solamente con filter y exclude y que les puedo pasar con and y ya está, sino que si tienen consultas complejas pueden resolver con los objetos Q. No lo vemos ahora, pero así como están los objetos Q, también están los objetos F para cosas calculadas y demás, que está bastante bueno. Bueno, siguiente punto. No, me quedo sentado. Manejo de transacciones. ¿Qué pasa si en una vista estoy haciendo muchas operaciones sobre la base de datos? Vamos a agarrar un ejemplo. Ustedes me están viendo, perdón. Vamos a ver esto. A ver. Sí. Vamos a abrir, por ejemplo, un views feo, ¿sí? Porque voy a mostrar cómo es la forma fea de hacerla y podemos dar una forma un poquito mejor. Por ejemplo, tenemos una vista que lo que hace es agarrar todas las noticias y marcarlas como archivadas. ¿Sí? O sea, recorro toda la lista de noticias que no estén todavía archivadas y que sean de ayer o más viejas y las marco como archivadas y las guardo. La primera forma que la mayoría de desarrolladores hace, así cuando apenas aprendieron Django, es lo lógico. Es decir, for noticia in, todas las noticias filtradas por archivado false y la fecha tal, noticia punto archivada igual a true, noticia punto save. ¿Sí? Y después devuelven alguna respuesta al usuario, lo que sea. ¿Qué pasa si eso falla en el medio? ¿Sí? Peor, ¿qué pasa si las operaciones que estábamos haciendo eran operaciones que, por ejemplo, estaban modificando valores de cuenta de un cliente o una cosa así, y se guardan 3 y 2 no se guardan y nos queda una información mal en la base de datos? Cualquiera que sabe base de datos lo que va a decir, bueno, tenés que meter todas esas cosas en una transacción. ¿Qué hace Django por defecto? Por defecto no usa transacciones, sino que va comiteando cada vez que uno modifica el dato. O sea, si uno hace un save, un insert o algo, en el momento se aplica sobre la base de datos. Así que si falló en el medio, todo lo que había ejecutado antes quedó, y lo que no se llegó a ejecutar no se hizo. Entonces tenemos varias opciones. Una primera opción, que es el no tan feo, menos feo, ¿verdad? Es decirle, bueno, esta vista, la vista archivar las noticias viejas, hacerla toda dentro de una transacción que solamente se va a comitear si la vista terminó bien. O sea, si pudo hacer bien lo que terminaba haciendo en el return de la vista, ¿sí? Que en este caso era el render response, si terminó todo bien y tiene una respuesta bien para darle al usuario, comitear la transacción. Si no, si falla cualquier cosa en medio, deshacer la transacción completa sin que se despachen todas las cosas que se hicieron en la vista. ¿Por qué es no tan lindo esto? Porque se tiene que acordar de poner eso en todas las vistas, ¿sí? Y de hecho, normalmente uno lo que quiere es eso. Uno lo que quiere es que toda la vista o se haga o no se haga, no que quede hecha.
Lo ideal es directamente usar lo que llamamos middleware, digamos, soportar lo que son middlewares, que son cosas que se procesan antes de llegar a la vista, ¿sí? Son funciones que se usan para procesar la request antes de llegar a la vista. Hay un middleware que es directamente hacer que la vista tenga una transacción entera y uno, poniendo eso en la lista de middleware por default, todas las vistas van a tener ese comportamiento, ¿sí? Así que eso sería la idea. Ir al settings y agregar el middleware de la transacción. Que de hecho, si uno lee la documentación de Django dice: mira que el default es no usar transacciones, pero te recomendamos usarlas así. Y le explica cómo poner eso en el setting, que es una sola línea en el setting de tal, ¿sí? También, si tuviesen algún caso más complejo donde quieren hacer de muchas cosas, bueno, esta parte de una transacción, y todo, también tienen para hacer eso, si usan context managers, se puede hacer, pero sepan eso, sepan que por defecto no tienen transacciones por la vista y que les pueden quedar cosas rotas, así que configuren para usar transacciones por vista. Siguiente. Muchas veces estamos haciendo excesiva cantidad de consultas sin darnos cuenta. Por ejemplo, vamos de vuelta a la vista fea. Tenemos una vista en la home, ¿sí? Acá está, la vista inicio, que trae toda la lista de objetos noticias, haciendo noticias.objects.excluidas que están archivadas y ordenado por fecha. ¿Sí? Eso se trae todos los objetos noticias. Yo un cambiecito que hice acá fue que ahora las noticias también tienen categoría. Entonces tengo un modelo de categoría que tiene una propiedad nombre y después la noticia tiene una propiedad categoría que es una clave foránea a categoría. ¿Sí? Entonces yo digo noticia x.categoría.nombre me va a dar el nombre de la categoría de esa noticia. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces nuestra vista que obtiene todas las noticias, se las pasa al template de inicio y en el template de inicio estamos haciendo algo como esto. ¿Ves? Ahí no lo van a ver muy lindo, pero esto pues tengo que checarlo en la pantalla. Por cada noticia, en la lista de noticias, estamos mostrando la fecha, el nombre de la categoría y el título. ¿Sí? Parece código re inocente. ¿Qué esperaría uno que haga esto? Y hace una consulta, se trae todas las noticias y después las recorre y ya está. Se conecta una sola vez a la base de datos, no hay ningún problema. Sí, hay un problema. Hace la primera consulta, trae todos los objetos noticias, empieza a recorrer. Lee el primero y dice: bueno, tengo que mostrar la fecha, listo, noticia.fecha. Tengo que mostrar la categoría. Categoría es una relación a otro objeto que está guardado en la base de datos. Entonces, por cada noticia va a estar haciendo una consulta nueva a la base de datos para buscar la categoría de esa noticia y así poder obtener el objeto, categoría y poder pedirle el punto nombre. Si teníamos 100 noticias, vamos a estar haciendo 101 consultas a la base de datos. Cualquiera que sabe un mínimo de base de datos va a decir: pero eso se podría hacer en una sola consulta, no en 101. Porque tranquilamente uno puede usar un join y traerse las noticias con ya los datos de la categoría al lado. ¿Sí? Bueno, se puede hacer eso en Django y es re fácil. Vamos a ver el views lindo. ¿Cómo se daría eso en Django? Así de simple. Antes decíamos excluir las archivadas y ordenar por tal cosa. Ahora decimos excluir las archivadas, seleccionar los objetos relacionados también, ¿sí? Select related y le decimos de cuál, le decimos categoría y después ordenarlo por fecha. Entonces, ¿qué va a hacer Django? Va a hacer la query sobre noticias, haciendo un join a categorías, ya se trae todos los datos de categoría y rellena los objetos categoría de cada objeto noticia. Entonces, cuando después yo le diga esta noticia punto categoría, no tiene que ir a la base de datos, sino que ya lo tiene ahí. ¿Sí? Con eso solo, con esos 20 caracteres, pasamos de tener 101 consultas a la base de datos a tener una sola. ¿Sí? Esto es algo que de la gente que sé que usa Django, me arriesgaría a decir que la mitad no lo hace. Y se olvida y deja que las vistas tengan 300 consultas por cada vista y cosas así. Otra cosa más que podemos hacer para optimizar las consultas. Todos más o menos están familiarizados con lo que es un índice en una base de datos. Levanten la mano los que más o menos saben. Bueno, para los que no saben, uno en la base de datos tiene en la tabla todos los datos. Buscar ahí, uno esperaría que sea siempre recorrer hasta que encuentre algo igual. Bueno, hay formas mucho más óptimas de buscar teniendo índices para que directamente, si uno tiene un valor, pueda saber sin tener que recorrer toda la tabla dónde está, en qué fila está y buscarla directamente. ¿Sí? Para eso sirven los índices. Por defecto, digamos, nos crea índices para los campos que normalmente necesitamos. Por ejemplo,
el ID, que es por lo que vamos a estar normalmente buscando, ya tiene un índice. Si tenemos claves foráneas, como por ejemplo categoría, en la tabla noticias, el campo categoría, va a estar también con un índice, ya digamos por defecto lo crea. Porque es verdad, es algo que nosotros muchas veces vamos a buscar. Por ejemplo, noticias por categoría. Si tenemos una relación, normalmente estamos buscando por ese campo. Ahora, no hay que limitarse a quedarse solamente con eso. Si uno tiene campos en los que normalmente va a estar filtrando mucho y son campos muy selectivos es, no me divide la tabla en dos partes, me divide en 20, ¿sí? Cosas así, por ejemplo, sexo masculino o femenino, eso no es un campo muy selectivo, porque por cualquiera de los dos valores me voy a traer la mitad de la tabla. Un campo selectivo es, por ejemplo, ciudad, donde por cada posible ciudad voy a traer un 10%, un 5% de la tabla, una cosa así. Si uno tiene campos selectivos y va a filtrar por esos campos, uno le puede decir, digamos, también quiere un índice por eso. Entonces, por ejemplo, por fecha, le podemos decir, hace un índice por fecha, ya está. Entonces, digamos, cuando cree la base de datos, cree la tabla y todo, también le va a crear un índice por eso, y todas las consultas que hagamos filtrando por eso van a ser muchísimo más rápidas. ¿Sí? De vuelta, es otra cosa que la mayoría de los programadores de Django se olviden de hacer. ¿Existe algún tipo de restricción en el cambio que podés hacer ahí respecto de cuando haces el sync DB y el tipo de cambios que hacen en el esquema? Sí, lo que hace Django es una vez que está la tabla creada no la vuelve a modificar. Para eso hay que usar South. South es una aplicación para hacer migration. Lo que permite es, si yo ya creé la base de datos y ahora estoy cambiando la estructura de las tablas, South te permite especificar cómo cambiar de como estaba antes a como estaba nueva. Por ejemplo, si se agregó un campo y es requerido, ¿qué hacemos? Si yo ya tenía 100 registros, no puedo agarrar y decirle a la base de datos, ahora tenemos un campo nuevo que es requerido. Porque esos 100 registros no van a tener valor. Entonces en el South uno podría decirle, bueno, agregar como requerido, y si no tenía valor default, usaré este valor y entonces lo crea pasando el valor ya para que funcione. Cosas así. El South está muy bueno. Quiere decir que por default SyncDB es de un solo disparo cuando... SyncDB es por tabla. Un solo disparo por tabla. Por tabla. Una vez que la creo, no la vamos a modificar más. Es SyncDB. ¿Sí? Entonces para eso, si uno va a seguir modificando una tabla que ya existe y ya tiene datos, usan South. South como Sure en inglés. ¿Sí? Está el plan de meterlo como parte de Django oficial, hoy no lo es, pero está la idea. Bueno, una cosa más entonces sobre el ORM, consultas RAW. Así todo, con todo lo que nos da el ORM, puede haber casos donde uno quiera hacer una consulta con SQL. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un store procedure que hace cálculos muy complejos adentro, porque es el store procedure que escribió el programador de hace 5 años que estaba antes, y no puedo agarrar y decir, bueno, voy a pasar 3 semanas yo portando toda esa lógica a Python. Y que además, si un store procedure probablemente corra mucho más rápido porque está dentro de la base de datos. Si yo me traigo todos los datos y lo corro en memoria, va a ser más lento. Si uno se encuentra con esa situación donde necesita escribir SQL, lo que la mayoría hace es, bueno, creo un objeto conexión, ejecuto el SQL y recorro las filas, ¿sí? Y se olvida de que tiene el ORM. Se pueden ejecutar consultas arbitrarias y seguir usando el ORM. ¿Cómo? ¿Dónde estoy? Acá. ¿Ven? Vamos de vuelta con la consola. Por ejemplo, yo puedo decir noticias.objects.raw, ¿sí? Pelado, y le paso un string con la consulta SQL que quiero hacer. Select, asterisco, from, sitio, siempre los nombres de las tablas se crean como aplicación-modelo. Sitio noticia, ¿sí? Depende de lo que tenés que usar. Si usas Oracle, te mete todo el chocolate. Sí, es verdad. Digo, por cada noticia en eso, print noticia.título. Fíjense que ejecuté una consulta de SQL así en texto, pero igual Django supo convertirme el resultado a objetos noticias. ¿Sí? Siempre y cuando lo que devuelva la consulta tenga la misma estructura que tendría una consulta sobre la tabla esa, lo va a poder interpretar. No importa si es un store procedure o lo que sea, si tienen los campos con los nombres como yo los tendría haciendo una consulta sobre esa tabla, podemos usar RAW y nos va a poder convertir a objetos. Así que no hay que olvidarse del ORM si uno tiene que ejecutar el SQL arbitrario. Ahí hay una comparación heurística así de lo que te devuelve el SQL y tratar de comparar y confirmar que el tipo de datos es correcto. Buena pregunta, no sé hasta qué punto es, qué tanta inteligencia tiene eso. Sé por ejemplo que puedes tener más campos y no le va a dar bola, y sé que puedes tener menos campos y si son cosas por default las va a rellenar o después las va a tratar de buscar en la base de datos o cosas como
Bueno, Podían mezclarlo, ¿no? sí, también podés incluso agregarle una consulta que Django está armando con el ORM, le puedes decir extra y le agregás. Enseñar extra y agregar este pedacito en el web. Cosas así también se pueden hacer. Ahora estoy yendo así como muy rápido y no veo todo, pero de acuerdo, lo que dije al inicio, digamos, yo les doy la punta, ustedes después vayan a la documentación. También tenías una especie de aggregation para hacer. Sí, agregación y agrupación no lo estoy viendo, pero también otra cosa que se puede hacer con el ORM. Bueno, tema siguiente. Sistema de templates. Una primera cosa, esto sí, por lo general la gente que está arrancando con Django lo descubre y lo usa bien, pero no está mal recordarlo, es que los templates soportan herencia, soportan composición, y que es algo que está muy bueno. Por ejemplo, si yo tengo varias vistas, ¿sí? Tengo mi sitio de noticias que tiene, vamos a ver, la vista inicio, una vista de ver una noticia, otra vista de contacto, ¿sí? Todas, cada uno tiene su template, pero como ustedes habrán visto en cualquier sitio de internet, si nos van pasando por las distintas secciones que tienen, hay cosas que se mantienen igual, ¿sí? Casi siempre mantenemos alguna barra arriba, un footer o algo, mantiene el estilo. Como vimos hasta ahora, con lo que vimos de templates, tendríamos que agarrar, copiar y pegar toda esa parte que sea igual en cada uno de los templates. Obviamente que eso es horrible y no es la forma de hacerlo. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Definir un template base, ¿sí? Voy a hacer... Sí, para seguir manteniendo. Definimos un template base que es, esto es lo que todas las páginas van a tener, ¿sí? Y después, adentro de ese template base, definimos bloques. Por ejemplo, acá va a ir el subtítulo, ¿sí? Pongo un subtítulo por default, porque si alguien no me especifica el subtítulo, entonces va a tomar ese valor y ahí termina el bloque. O sea, acá cualquier otro template va a poder pisar y meter su subtítulo. Y después, bueno, acá en este otro bloque va a estar el contenido, ¿sí? ¿Cómo va a ser después cada uno de los templates? Vamos a abrir uno simple, por ejemplo, el de contacto. El template de contacto va a decir, extiendo del base, ¿sí? Así que va a tener todo lo que tenía el base y va a decir, en el bloque subtítulo mete esto y en el bloque contenido mete esto otro. Y ya está. Entonces nuestro template de contacto tiene solamente lo específico de la sección de contacto, ¿sí? Y comparte todo lo otro que es común a todos los demás. En algunos casos puede que esto no nos sirva, en casos, por ejemplo, donde tenemos un bloquecito, la típica es un banner de publicidad que a veces nos mostramos en un lado, a veces en otro y demás. No es que es compartido por todos y es igual en el mismo lugar y demás, sino que es un bloque de HTML que en muchos lugares puede usar, pero de distintas formas. También podemos hacer eso. ¿Cómo? Definimos nuestro pedacito de HTML en un template, esto que vamos a estar reutilizando, y después en los otros templates, por ejemplo, en el de inicio, decimos incluir tal template. Y listo, ¿sí? Entonces esa publicidad con que la estábamos usando un montón de lados, la llamamos diciendo incluir acá el pedacito de HTML. Siempre tratan de resolverlo primero con la herencia, porque por lo general queda mucho más ordenado cuando uno está haciendo herencia, cuando tiene un base bien ordenado, con bloques y demás. No usen del include, pero sepan que está. ¿Qué más sobre los templates? Filtros. ¿Sí? Un error re común. ¿Verdad? Un error re común es, yo por ejemplo tengo una fecha, ¿sí? Un objeto de algún tipo que sea una fecha y yo lo quiero mostrar en el template. Si lo muestro por default va a decir en algún formato de default la fecha. Le quiero cambiar el formato. ¿Qué hace mucha gente cuando está arrancando? Bueno, desde la parte de la vista, agarra la fecha, la convierte a string y la formatea como quiere y después se la da al template ya formateada, ¿sí? Si mañana tiene que cambiar el formato donde que se usa la fecha para todo el sitio, por ejemplo, eso va a ser un parto mantener. Ahora, también esas cosas, si habíamos dicho que los templates por estar separados los podían ver el diseñador, por ahí el diseñador quiere decidir esas cosas, de cómo se van a ver o formatear determinados valores, y nos va a estar pidiendo continuamente que nosotros modifiquemos código, cuando en realidad, desde el punto de vista abstracto, ese objeto fecha sigue siendo válido siempre, y nosotros estamos modificando cosas de cómo se ve. De cómo se ve, se tiene que hacer desde el lado de los templates. ¿Qué usamos para hacerlo bien? Filtros. Por ejemplo, yo quiero mostrar la fecha de la noticia, puedo poner noticia.fecha directamente y va a aparecer la fecha en el formato default, o si no puedo filtrarla con el filtro date, ¿sí? Digo pipe date, y
y ahora ahí le paso el parámetro de la quiero en este formato. ¿Sí? Como tenemos un filtro para formato de fecha, tenemos filtros para un montón de cosas. ¿Sí? Para la mayoría de las cosas que sean algún tipo de dato simple, mostrarlo de otra forma más linda, cosas como poner el mayúsculo en la primera letra, o separarlo por otra cosa, o tomar los primeros 20 caracteres, cosas así. Tenemos filtros para todo eso, y está bueno dejar esas cosas del lado del template, ¿sí? Porque son cosas de cómo se ve. Que Python tenga la lógica de obtengo los datos, que después el template tenga la lógica de los muestro de tal forma. Y está bueno saber, no lo vamos a ver, pero está bueno saber que uno puede escribir sus propios filtros, ¿sí? Si uno tiene, no sé, está desarrollando Twitter y tiene una forma específica en la que quiere que se vean las fechas y que no la soporta, digamos, por default, uno puede crear su propio filtro que sea mi formato Twitter y ya está, ¿sí? Lo usa, lo importa y lo usa dentro de los templates. Así que sepan que ustedes también lo pueden hacer. Y así como pueden crear sus propios filtros, también pueden crear sus propios tags, ¿sí? Así como tenemos el tag for, el tag URL, qué sé yo, para los templates también pueden crear ustedes el suyo que generen el HTML que ustedes